Vale, pues ¿dónde habéis quedado a comer? ¿Italiano, un chino, el bar de la esquina? El barato. La arepa. Menos ¿Queréis ir barato. a la arepa feliz a comer? ¿Are you ready for that? A ver, barato es. Y más si eres de la familia y no te cobran. Claro. Yo es que no conozco Venga. la zona, ¿eh? Pues vamos a Quiero la arepa ser- feliz. Te llevo al restaurante de mi tía. Ah, qué bien. Vale. Sí, las mejores Y arepas eso, yo de presupongo San que por la Javier. mañana habré ido a cazar y luego habré hecho este plan, o... De verdad me hace una gracia cada vez que te lo hace cazar. Quiero de ver que desperté con resaca. A ver, a cazar no creo que haya sido porque como mucho habrás tomado un whisky por la mañana con él y luego se habrá ido. Sí, que el que estaba de resacar el señor. Hombre, como para no estarlo. Tiago tiene otros tipos de resaca. Así que... Entonces quedáis allí en la arepa feliz. ¿Vosotras vais juntas entonces? Sí, Ah, ¿vas a pasar a recogerme? bueno, ¿Dónde te va a recoger? A ver. ¿dónde te recojo? Pues bueno, en la parada del bus donde te dije anoche que me dejaras. Vale. Pues lo recojo allí. Pues la recoges, ustedes dirán si van a comentar algo por el camino o habláis del tiempo. Oye, ¿has vuelto a hablar con tu compañero con Roque? Ah, era, ¿no? con... Sí. No, es que ayer no fui a trabajar. Esta bueno, un poco claro. enfadada. Tu jefa es muy rara, porque era la que te animaba a ir a la pelea esta, ¿no? ¿Cómo se llama tu Sí. jefa? ¿Cómo se llama mi jefa? Tenía un nombre. Samantha. Ni idea. ¿No? Creo que no conozco ninguna Samantha, creo. A lo mejor me lo he inventado, no lo sé. Creo, no estoy segura ahora. Pues sí, está bastante enfadada, creo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Pero si hiciste lo que te dijo? No hice lo que me dijo. ¿No te dijo que fueras a la carrera? Me dijo que Ah, fuera no, a la pelea de hoy. Sí, es verdad, no a la carrera. Si voy a la pelea me perdona, pero si no... ¿Por qué? ¿Te has saltado algún turno? Sí, el de ayer. Ah, vale, entonces ahora sí que lo entiendo. Vale. A ver, bueno. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a ir a la pelea? Es que no lo sé, iba a preguntaros a vosotros si ibais a la pelea. Me da para irse. La verdad es que no me llama. No conozco a la gente. Vale, pues cuando os vais acercando, Angie, pues reconoces el sitio de toda la vida, con tu familia, estar allí. Conchita. Uy, sí que conozco una Samantha. Bueno, acabo de acordarme. ¿Entráis? Es este el lugar, ¿eh? Tiene Sí, entramos. unas fibras entrañables. Sí, es muy entrañable. Oye, a mi tía está un poco mayor, se le va a veces la cabeza, pero tú sigue el rollo, es un amor, ¿eh? Sin problema. Vale, cuando llegáis, Tiago, ¿tú ya estarías allí? ¿O llegas un poquito más tarde que ellas? Creo que llegaré un poquito más tarde porque tengo que acabar de sentarme. Vale. Pues nada, allí llegáis y os reciben con una sonrisa de oreja a oreja un chico llamado Samuel. Ah, es verdad, que estabas trabajando aquí. Hola, Samuel. Hola, yo también me alegro de verte. ¿Y vienes en buena compañía? ¿Podéis sentaros? Sí, Venís sí. a comer, ¿verdad? Sí. Esperamos a dos más. Vienen Tiago y Juana. Claro. No sé, ¿Tiago querrá lo de siempre o esperamos a que pida? Sí, claro. Es un hombre de costumbre, seguro que siempre pide la misma cosa. ¿Para qué arriesgarse? Muy bien. ¿Tú también quieres lo de siempre, Angie? Sí. ¿Y usted? ¿Es? Ada, ¿y tiene una carta o...? Sí, por supuesto, ahora se la traigo. Pero fíjate de las recomendaciones de Angie. Y... La reina Pepiada está. Así, pues una de esas y si no tiene pimientos. Vale, se los quito. Y
Y se vuelve para la cocina. Ahora también os traigo de beber. Gracias. ¿Hay alguien conocido aquí o podemos hablar con libertad? Bueno, a ver, es gente de la zona. Habrá gente que conozcáis y que os conozca, claro. Vale, bueno, pero nadie así especialmente... No está tu favorita Carmen María, ¿no? No, vale. Pues ¿qué tal has amanecido? Samantha, yo conocí a una Samantha en la cárcel. ¿Ha estado ¿En la cárcel? en la cárcel? Pues no se lo he preguntado. Pero bueno, Era- teniendo en cuenta los contactos que tiene, pues quizás. Era maja, la verdad es que me cogió un poco bajo su ala al principio, para que estuviera más segura. A ver, es maja. Quizás es. Bueno, puede ser. ¿Quién es maja? Va a decir mientras aparece por detrás. Pues Samantha. Que es No mi jefa. sabemos si es la misma, pero yo conocí a una Samantha en la cárcel que era maja. Ah, bueno, No como entonces Zafiro. maja. Zafiro me pegaba, pero Samantha me protegía. Te pegaba. No lo parece. ¿Habéis pedido ya por mí? Sí, lo siempre. Pues le estaba contando de camino que mi jefa se enfadó un poco porque falté al trabajo anoche. Y bueno, dice que si voy a la pelea me lo perdona, pero no me entero de nada. Ni siquiera sé de qué lado van a pelear ni nada. Pues estaría bien saberlo, ¿no? O sea, que a ella le da igual, Pero como El le va a dar bando. igual que vayas a una pelea. que ella solo lleva contactos y dice, ¿qué bando quieres pelear? Este le vale, el otro también. Pero que eres una mercenaria. No lo sé, no le he preguntado. Es mi jefa. Pero- ¿Y para qué quiere que vayas? ¿Para pegarte? ¿Tú también? Para hacer Sí. bulto. Sí, para hacer bulto. ¿Tú vas a ir? Yo voy, pero no a hacer bulto. ¿Tú vas a pegarte? Desgraciadamente. ¿A favor de quién? Los míos. Ah, bueno, claro. Y esos son la jauría. Nah, Sí, ¿no? Ah, ¿no? no. No, los de Esos son, San... esos son los de Juana. Esos son los de Ellos Juan. son los soldados. Los soldados de San Fierro, sí. Espera, Yo esa es no la tengo- de. Esa es la de Torino. Dice muy bajito, muy bajito. Llega un punto que no me acuerdo de quién es quién. Torino no Sé que es... esa es una de Andrés, pero creo que Torino era la otra, no era la de Barranquilla. Torino no era la de... Nelson. No. No, eso seguro que no. Torino era la que trabajaba el padre de Ale para ellos. Y no tengo claro si eran. Pero eso Ya, no me mira, que acuerdo. eso lo tenemos en notas, creo. Fijados. Es que La me, de- me Fijaos. perdí. La de Nelson es la de Barranquilla, que creo que es Sí, Asatrán. mira, son distintos. Está la Jauría, los soldados de San Fierro, que es el de Andrés Mendoza, que es con la que Tiago trabaja. Torino, que mueve el narcotráfico en el poblado y que tuvo movida con Barranquilla. Y Asatrag, que es la que estaba en Nelson. Que es la de Barranquilla. Pero Andrés no trabajaba para Torino. ¿Qué Andrés? No, Andrés Mendoza no, porque Torino es de otro, ¿no? Ah, pues ahora me perdí. O a lo mejor colaboran, no sé. No me acuerdo. Aquí tenéis las arepas. ¡Ey, Tiago! Y te echa la mano al hombro. ¿Cómo lo llevas? Bien. Estoy pensando que se refiere a su hermano, supongo. Se refiere a lo de Ale. A todo. Demasiados problemas, vas a ver por cuál. Todo. Bueno, se lleva. ¿Y tú? Bueno, en la casa está todo bastante triste. Ya sabes, los niños, pues les está costando un poco asumir que ya no es como cuando estaba estudiando, que al final venía en Navidad o en vacaciones. Aunque bueno, lo van llevando. Es un poco duro pensarlo. Yo la conozco desde que era un retaquito así y siempre fue muy alegre. Un poco repipi, pero era adorable. Tiago mira el vaso, intentando que en plan, está
gesticulando lo suficientemente claro, es bastante evidente que no quiere hablar del tema. Porque está como muy blandito y más después de dormir allí donde ha dormido. Y es como no quiere hacer un memorial de su novia muerta ahora mismo. Bueno, os dejo la comida y luego si quieres pásate un día por allí. Los niños quieren escribirle unas cartas y quemarlas en la hoguera para despedirse. Claro. Ya quedaremos. Claro. Y está Marta en la cocina si quieres hablar con ella. Ah, vale. Ahora voy, ahora me paso antes de irme. ¿Qué suena? Hay tormenta. Es Kevin haciendo algo en la mesa. Ah, vale. Pero estaba ajustando el micro. Se me olvidó lo que iba a decir. Pues o de Marta, o de la pelea, o de la comida. ¿Qué tal tu mañana con el abuelo? Bien. Se fue a dormir más peleón de lo que se ha despertado, la verdad. No hay mucho problema esta mañana. ¿Sabías que duerme? Yo estoy hablando asumiendo que me escucha, a lo mejor no me escucha. Sí, te escucho. Vale. ¿Tú sabías que duerme encerrándose con pestillo en su habitación? Bueno, no sé, igual le han pillado alguna vez haciendo algo raro. En su coche No me sorprendería. tenía fajos de billetes, o sea... Sí, pero en tu propia casa, pestillo. Igual tiene fajos de billetes también debajo del colchón. Pues me ofreció dormir con él, pero dije que no, gracias. Preferí dormir en la cama de Ale. Por cierto, rebusqué en todas partes, pero no había nada. Es que, bueno, me imagino que ya habría mirado. Si hubiera algo, ya se lo habrían llevado para investigarlo. ¿Y cómo le va al padre? ¿Te cruzaste con él? No. Me dijo su abuelo que está destrozado, pero que padre no lo estaría, ¿no? Pero dijo que al final los hombres lo que tienen que hacer es apechugar y ser duros y seguir adelante. Pero no parece agobiado. Agobiado por otras cosas. ¿Agobiado por qué? No lo sé. Por Perder a tu gente- hija y a tu mujer no te parece suficiente agobio. Pero agobio no sería la palabra que yo diría. Es como... No, creo que era más tristeza, ¿no? Sí. Me quedo mirando a Estar Ada mirando como- fijamente en plan, what a weird thing to say. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que has detectado una aura que lo toca? ¿O es la resaca? Sí, quizás como sensación de peligro. No parece estar asustado. Bueno, no asustado por las vidas de lo obvio, pero por la suya. No sé, supongo que podría ser si sospechara que ha sido algo que ha emprendido alguien contra su familia, pero yo creo que le puede ahora mismo más la pena que otra cosa. Ya. ¿Y sigue trabajando? Creo que sí, la verdad. No sé, porque como ya no le hago de chofer. Pero oye, que si quieres ir a verlo, yo lo llamo y agendo una quedada con él, ¿eh? Y es la carta astral si quieres. Bueno, a lo mejor no le gusta. Sí, a lo mejor no es el momento ideal. Pero si pudieras echarle un ojo por si hace algo raro, a lo mejor está bien. Define algo raro. No sé, como salir sin que nadie lo vea o cosas a hurtadillas. No sé, hacer cosas raras con grandes cantidades de dinero. No sé hasta qué punto eres mística o sabes cosas que nosotros no sabemos.
Inside check. Inside, absolutamente inside check. En plan, chica. Cuando Que yo no tengo llegas eso. a la arepa feliz, Juana, ves a Tiago y a Angie mirando así a Ada. A ver qué hay. ¿Eh? Os recuerdo que no hay inside check aquí, ¿eh? Ya. Experiencia. Y es ver si sudan frío. ¿no? Pero hay psicología. Ya. Voy a saludar simplemente. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? No me ha Bueno. gustado ese tono. O sea, Todo el bueno, mundo le ahora soy, ¿qué os pasa? Solo he dicho qué tal. me voy a sentar, voy a pedir un café. ¿Qué tal era la comida? Bueno, bien. Fui a acompañar a Stephanie a la consulta y aproveché para hacerles unas fotos a los diplomas de la médico. Tengo ahora que buscar también su nombre en internet a ver qué aparece. ¿Qué tal, Stephanie? Bien, está nerviosa, está asustada, pero bueno, bien, mejor hoy que el otro día. Así que no deja de ser algo extraño, pero al parecer tampoco cuenta esta médico con quedarse todo el proceso con ella. Tal vez. Que no sabe si, por ejemplo, en el momento del parto va a estar ella u otra médico o qué onda. Ya. A lo mejor no soy la persona más idónea para decir esto, pero dada la facilidad con la que la gente sustrae niños, quizá no debería quedarse muy sola cuando le toque el parto. No, ni de broma. Y Angie, no sé si lo viste, el mensaje que me mandé por el grupo. Ah, sí, que estaba allí mis hermanos, ¿no? Sí. Bueno, es que no sé ya a quién se lo he contado y a quién no, pero tú sabes que mi hermano está bastante mal. A lo mejor no lo sabíais, no sé. No, yo no lo sabía. Pues hace que un año pico, 2 años, le hicieron unas pruebas y bueno, pues le detectaron cáncer. Entonces, Ostras, lo siento pues mucho. como bueno, pues mi madre falleció también de algo así. Parece que es bastante agresivo, pero estamos intentando que un tratamiento experimental que parece que le fue bien, pero es bastante caro y bueno, pues en la clínica esta supongo que es de los pocos sitios donde lo dan. Y por eso también nos hacía falta el dinero. Y ahí se queda como mirando al vaso muy fijamente, como, oh, qué vaso más interesante. Pero ya ha empezado a darle el tratamiento. Sí, empezaron, el año pasado ya empezó con el tratamiento, lo que pasa es que lo tuvo que interrumpir porque, bueno, pues solamente incluía unas pocas sesiones. Pero cuando lo ha interrumpido pues se ha puesto peor, entonces pues con el dinero de El dinero que hago, no es mucho, pero bueno, pues por lo menos para que lo utilice para eso. Sí, si este tratamiento le está funcionando bien, eso es lo importante. tus hermanos si algo son duros de pelar. Ya está. Lo que no sé es, o sea, me da un poco de miedo que sea en esa clínica, la verdad. No me resulta nada fiable, que supongo que por eso me lo decías, ¿no? Sí. Ujú.
Por si acaso no lo sabías. Sí, sí, sí. Estaban ahí. Además es que no sé, me resultó un poco raro que fuera ahí, porque en principio no parece que sea su especialidad, pero bueno. No, es como una clínica de fertilidad, ¿no? No, también tienen cuestiones de estudios de enfermedades de genética. Y Pues debe ser por ahí por donde ha entrado lo de mi hermano. Claro, igualmente tampoco sabemos seguro que haya ninguna asociación de esa clínica con el hogar. Ya. Sí, no lo tendría por qué. Y como se ha quedado así como un poco incómoda, se va a levantar Angie y dice, voy a saludar a mi prima un momentito, ¿vale? ¿Te acercas a la barra? Sí. Pues Samuel la avisará y ella saldrá felicísima de la vida a darte un achuchón. ¿Cómo está mi primita favorita? La primita que ya tiene una edad, ¿eh? Y le da 2 besos. Hoy estás con tus amistades por aquí también. Hola, Tiago. Ey, Sí. No sé si te acuerdas de Juana y esta es Ada. Es una nueva incorporación a nuestro grupito. Ah, y Juana, no tienes nada en el plato. ¿Quieres que te traiga algo? Yo acabo de comer, pero con un café me llega. Claro, Por perfecto. ahora. Si me hubieran avisado que eran vuestros platos, os hubiera echado algo más. Ah, no te preocupes, encima. está bien. Bueno, no te quiero entretener. ¿Todo bien por aquí? Sí, ya sabes. Así me entretengo. Bueno, está tu hermana. Estoy haciendo memoria. Su hermana estaba por aquí, ¿no? Sí, está cuidando de mamá, aunque creo que a veces queda con alguien por aquí. ¿Ah, sí? Sí, no siempre está en casa. ¿Con quién? No lo sé. ¿Me has visto cara de investigadora? Chica, pero no sé, entérate, un poco de vidilla viene bien, ¿no? Bueno, sí, ya me enteraré yo. Bueno, pues ya me contarás. Bueno, pues me voy a seguir con la comida. Te dejo. Claro, de todas formas, cuando puedas, pásate a hablar con mamá. ¿Dónde está? Pues ahora está en casa, está atendida. Volvimos a llamar a la chica de vez en cuando. Vale. Pues yo me pasaré a hablar con ella. Pues nada, y te tira así de la mejillita. Me vuelvo a la mesa como si tuviera 10 años todavía, ¿eh? Una cosa. Hay cosas que no cambian, siempre serás la pequeña. Sí, sí. Por lo menos ya no me llaman Angelita. A los de la pandilla los llaman los niños si tienen el más pequeño 15 años. Ya. Pues yo a la pelea de esta noche no voy a poder ir. Que es que antes estábamos hablando de la pelea, Juana. Porque es que hoy tengo que ir a trabajar a la discoteca. Quedé con Ezra en ir ya hoy. Ay, ¿de qué vas a currar allá? A poner copas. Bailar, ¿no? No sé, lo que me diga. La verdad es que me da un poco igual. Como si me dice que limpie el almacén. Mira, igual casi hasta lo agradecía, ¿eh? Vas a trabajar de persona que cobra. Dilo. Sí. Sí, piensa en el dinero. Hazlo por ella, la nómina. A ver, prefiero eso a poner copas, ¿eh? Porque yo no sé si habrá cambiado, pero el tema de las comisiones iban a degüello. Literal, me acuerdo de lo pesado que se ponía como... ¿Quién era la que trabajaba ahí? Clavel. No, había otra persona, había un chaval que también era muy pesado. Ezra, mi jefe. A ver, igualmente hoy al ser miércoles igual tampoco está tan llena la discoteca. Igual hoy tienes un día relajado. Sí, igual la gente de la pelea luego va allí a celebrarlo, los que ganen. Seguro que... O los que pierdan. Tal vez por eso. Para ahogar las penas. Sabéis que va a haber pistolas, ¿verdad? Eso me temía.
No sé yo si es como una batalla de bandas donde te insultes y luego te vayas con tu ego herido a la discoteca. Creo que es más de ir al hospital. Ya. Claro, no puede ser una batalla de gallos de estar cantando. Somos músicos, ¿no? Sería muy icónico, pero creo que la mafia no se mueve así. ¿Y tú sigues Que queriendo ir? podría. Querer es una palabra gordísima para este contexto. ¿Y tú vas a ir? Tengo que ir. Tienes que. Ujú, Con los soldados. ujú. Pues te Si acompaño. no. Chequéalo bien. O sea, Te acompaño. Me han Que dicho yo- que me da que yo igual re- el bando, así que sí, me vale. que Esto yo ya me vale. recuerde, tengo la obligatoriedad de asistir a este encuentro en nombre de una persona que no está. ¿Es posible? Master, ¿me confirmas qué es eso? Eso te lo confirmo, sí. En nombre de una persona que no está y que tiene su móvil. Sí. Pues eso. ¿Estás tú segura? Esto no es una carrera de motos, ¿eh? Sí. O sea, ¿has disparado un arma alguna vez? Una. Ah, bueno. ¿En Es qué menos. contexto? Ya es una vez más que yo. ¿En qué contexto? Puedes practicar. Bueno, te llevarás súper bien con el abuelo de Ale. ¿Pero estás tú segura? Hombre, no te voy a dejar ir solo. Además, bueno, es que mi trabajo pende de un hilo ahora mismo. Y Yo, somos si ese quieres- hilo. Oye, quizá si tu jefa resulta que es la que yo conozco, pues a lo mejor puedo hablar con ella y se enternece, no sé. A lo mejor te convence para que vayas tú también. Ya, eso es verdad, pero yo no puedo. Compromiso previo. Pero es que si te disparan y te mueres. Joder. Tiago. Ha hablado un poco desde Es- experiencia, pero. En Puedo- plan, literalmente me han pegado varios tiros. Ya, Eso bueno, duele, ¿eh? no. Pero podemos mantenernos escóndete. escondidos, ¿no? Sí, tú vas, haces bulto y en cuando empiecen los tiros te escondes como una rata y ya está. Claro, y esperamos a que acabe. Y si te puedes ir en ese momento, mejor. Está bien. Estrategia también. francotirador. Yo teóricamente Vale, tenía vamos que a ir para quedar bien con mi presuponer que madre por podemos algo. hacer eso. Tú también Ah, tienes verdad que que tú ir. también vienes, ¿no? Sí. Y encima un bando opuesto. Pero tú vas al bandón. No. Esto es una mala gestión. Sí. Podemos hacer la ruta pacifista en base a eso. ¿Cómo? No, pero porque tienes que ir. Porque va a mi madre. Porque. Porque el señor perro está del lado de el señor que tú habías dicho antes el nombre que no me acuerdo. Porque mi madre es el señor perro. Su Ya, madre ya, es no, el sí, perro. pero el otro, el que has dicho tú, el Torino. El Torino. Torino. Es que me he perdido No, con la creo que eso no. jerarquía de mafias, perdón. No, en plan, perro es como boss de Sí. una mafia. No. Mi madre tuvo problemas con la mafia de Asatraj. Que son Pero los de esos no Valenzuela. Que Pero esos son los esos de hoy no- Valenzuela. Hoy no están. Yo creo que van a estar los cuatro. Ah, sí. Llámame tonto, pero yo creo que van a estar los A mí cuatro. me habían dicho que eran dos solo. Yo pensaba que eran dos, pero es que tampoco tendría sentido entonces que Pues si se son los peleasen dos y por- tú vas por y yo eso. voy, porque son San Fierro y la Jauría. Ah, mira, cuenta de qué? pues tengo yo estas notas. Está en el grupo, no en el WhatsApp. En el grupo en fijados, un mensaje de Zope que está. El esquema de las mafias. Sí. Yo tengo puesto aquí, a lo mejor la apunté mal, ¿eh? El capo Torino Inmobiliarias versus el perro, la jauría, drogas. Es lo que tengo en Oye, mi... pero si está Torino y está Jauría, ¿yo qué pinto? A la jauría le hicieron una emboscada la noche pasada, le dieron un pepazo. Y eso. Y
Esas son mis notas sobre respecto a la pelea. Espero que queden claros. Pero literalmente, si son esos dos los soldados de San Fierro que hacen ahí. Pude haberlo apuntado mal. Es que igual es como dices tú, iban los 4 y tú eres el representante de los soldados de San Fierro. ¿Pero vas tú solo? ¿No va nadie más contigo de Es tu... que Kevin no de se tus- acuerda y Kevin no toma notas. Y si llamo a mi jefa, la pongo en altavoz. Y ella parecía enterada. A ver, a mí no me parece mal, pero igual no le gusta que le pongas en altavoz. No, pero que no se entere. Ah, Es para que la escuchéis, solo. No os veo convencidos. sí, No por está mí. buenas vibras. Es que yo creo que están pensando. Sí, yo me acabo Está de dar cuenta revisando de sus que yo notas. a las 5:30 tengo que ir a la cárcel. Y Tengo yo que estar en la contigo. cárcel. Porque sí, porque mi madre quería ir a ver a mi padre y yo no me fío. Y yo tengo cita con tu padre, creo. ¿Qué esto me está cargando? ¿Qué? Sí, yo solicité poder entrevistar a tu padre por trabajo. Por trabajo. ¿Por? Es que en el bufete donde trabajo hay un caso que iba a llevar el bufete del padre de Ale, pero se encuentra indispuesto. Que por eso pregunté la cosa esa tan rara que pregunté ayer en el grupo de WhatsApp. Se trata de... Bueno, esto no lo digáis que me crujen, ¿eh? Pero no sé si os suena la cocinera esta, Susan Gallocea, la que... Bueno, es famosa. Y hace 10 años su hermana murió. La mataron, vaya. Y sospecha que fue la misma persona que mató a... Miro a ver si está Samuel cerca. Al padre de Samuel. Y claro, esa persona se suponía que era Marcelo, pero Marcelo salió de la cárcel y ahora tu padre es el que se declaró culpable de eso. Entonces me ha pedido que reabran el caso. Y lo más curioso de esto es que fue la noche, si no fue la misma noche, porque la encontraron, claro, muerta allí. Pero si no fue la misma noche en la que a mí me pasaron cosas muy raras y acabé siendo acusada injustamente de asesinato, fue la noche antes. Fue ahí, esos días, justo antes de el concierto aquel del infierno. Bueno, que supongo que podría ser Vale. peor. Podría haber acabado muerta en vez de en la cárcel. Y es que esta chica que murió parece que tuvo algún trato raro con Asatra por dinero. Entonces me resulta un poco sospechoso que tu padre también, dinero, Asatran, son... Estoy escuchando las mismas keywords en distintos entornos, así que creo que igual hay relación. Sí. Sí. Sí, porque mi padre fue a ellos a quienes les... Bueno, los robó. Pues mi teoría es que igual ese dinero desapareció, la culparon a ella y se la cargaron. Pero quizá tu padre sepa algo. Hoy le preguntamos. Igualmente cuesta un poco son sacarle cosas. No sé si ahora tal vez mi madre, una vez se abrió, empieza a contar más. Ya, eso va a ser curioso lo de ver a tu madre. Sí.
Claro. Sí, no, la cena de Navidad va a ser rarísima. ¿Qué va? Bueno, si todo va mal, podéis veniros todos a mi casa. Sospecho que todo va mal. O sea que... Que paso la mano por el hombro a Tiago. Hey, ¿dónde estás? Que estás muy lejos. No lo sé. Todo está siendo muy surrealista y creo que todavía no acabo de digerir ciertas cosas. Ya. Oh, yo tengo que apuntarme en un gimnasio. Para que un Andrés, para que cierto Drew eventualmente nos ponga en eso. contacto con el otro Drew. ¿Qué onda con eso? ¿Es verdad que os quedasteis con él? Sí, básicamente, como está obsesionado y focalizado únicamente en ese gimnasio, voy a apuntarme a ese gimnasio, voy a pedirle que sea mi entrenador. Vas a apuntarte Fuck it. a Alegrima para... Pero entrar en con el contacto Drew con falso. el Drew. Sí, Porque el Drew verdadero no va a estar ahí. claro. Entonces, el objetivo es arrinconar a ese chico para que nos lleve a Cachasman. Yo sospecho que este en realidad es el Drew verdadero y el otro se había cogido el nombre de Drew. Claro. Sí, 100%. El Cachas es el 100%. Drew falso y el Tirillas es el Drew verdadero. Eso. Pero el Tirillas también va al gimnasio. Sí. Pero Y va debe como tener alumno. acciones Sí, o algo, claro. porque... Ha dicho que sí. Literalmente. Sí, sí. ¿Y tú te crees todo lo que te dicen? A mí no me da vibras de que vaya al gimnasio. Pero a lo mejor es, yo qué sé, el dueño o algo así, Puede porque... ser. Probablemente a Tú nivel preguntas allí legal, por tu a teléfono. nivel legal tiene que ser el dueño porque está puesto el nombre de Drew y la otra persona no es Drew. Pero Ah, tenía pues ya. contacto, Bueno. porque le dijo como tú deja el teléfono en recepción y a mí me lo darán, no sé qué. Sí, Claro, sí, porque sí. Yo creo que es porque el esa es la dueño o persona- algo así. Yo creo que sí, pero creo que es una tapadera. Creo que es la persona que firma, pero no es la persona que lo dirige. A lo mejor, si le dan dinero por apostar, 100%. O para pagar sus deudas de apuestas. Pues... Bueno, a ver, el gimnasio está nuevo, supongo que estará bien. Pero... No, yo es por vas a estar en seguro- contacto. A ver, yo quiero llegar a ese chico para llegar a Drew para tener información. Porque Drew 100% sabe algo. Hombre, Drew orquestó muchas cosas ya. A lo mejor, no Pero sé. saber sobre qué tema. Todo. De todo. Claro, sí, o sea, ¿Qué sabe? miro a Angie, miro a Kevin. Digo, miro a Tago. ¡Ah! No Es sé. que esa es esa cosa. A Penumbra igualmente le estamos abriendo nuestro corazón. Sí, la verdad es que debe estar flipando. Flipando con vuestras auras. Te hago sí he cruzado con que ha habido algo muy raro. Bueno, seguimos necesitando saber qué vamos a hacer esta noche, porque no vamos a pelear con Juana, ¿verdad? No. Pero con la gente que está con Juana, tal vez. ¿Y cómo vamos a distinguirla si es a disparos? Porque A ver, el Juana objetivo- tiene un tremendo bush de pelo pelirrojo y se la ve. Es la única persona pelirroja de toda ¡Al pelocho Medellín. naranja no! Pero si nosotros la vemos para no dar, los que vayan de nuestro lado la van a ver para darle. Pues le damos una gorra que sepamos que nosotras que es su gorra y simplemente evitamos darle esa gorra. Y te tiras al suelo y corres como una rata. Quiero que ese sea vuestro mantra. Sí. A cubierto todo el rato. Sí. Bueno, pues entonces voy a hacer unas llamaditas para organizar la noche.
Sí, a ver, si no, cuando vayamos a ver a mi madre, tal vez, o sea, cuando vayamos a ver a mi padre, como está mi madre, tal vez podemos también intentar sonsacarle un poco. ¿Qué carajo esta noche? Ya, pero es que tengo que Y avisar si con no, tiempo, me han dicho, ¿eh? Que te guardan el hueco. Le guardan la pistola. Tienen que Probablemente. reservarlas, que no hay para todos. Ya. Oye, ¿no quieres llamar a tu jefe en altavoz? Bueno. Pero primero voy a Pues, ya llegas hacer. bien. Primero voy a hacer otra llamada, ¿vale? Salgo afuera un momento. ¿Cómo de sale fuera? Vale. ¿Por qué sale fuera? Sale fuera y 3 pitufos detrás. Dando saltitos así. ¿Con quién está hablando? Con jefe de policía. Voy a hablar con mi jefa Maxine. Vale. Entiendo que quieres una mini escena privada. Ujú. Así que el resto salís un mini momento. Vale. Pues tú dirás, sales fuera. Sí, pero como son unos perros, voy a alejarme un poco y voy a estar mirando hacia la puerta del local. Así. No voy a estar de espaldas. Vale, clever. Y nada, voy a llamar a mi madre. Vale, pues... ¿Qué tal? Cuéntame. ¿Ya tienes algo organizado? Sí, bueno, más o menos. ¿Ya les has convencido para que no vayan? Por desgracia no. Ah. ¿Por qué están obligados a ir? ¿Cómo van a estar obligados a ir? ¿Les han amenazado? Pues supongo que algo así. No me quieren contar todos los detalles, obviamente. Pues yo he hablado con Henry y creo que me la puede traer. Pero ya sabes, tú te escondes y solo la usas para defenderte. Correcto, es la estrategia. Vale. Y ahora te pasas por aquí. Te puedes llevar mi capa porque así no te verán. Pues no es una mala idea, la verdad. A ver, si vais a ir de noche Sí, y va a estar sí, todo sí. oscuro. Pues sí, es una buena idea. No sé, pero ¿vas a estar en casa? ¿Quieres que vaya contigo? No quiero ponerte en riesgo. Pero tú vas a estar en riesgo. Ya. ¿Y no es mejor que vaya? Así No, puedo no. cuidar de ti. No, quédate en casa mejor. Bueno, no, vete a trabajar. Es verdad. Ya. Claro, tengo que llamar a la jefa o ya la avisas tú. Ya la llamo yo, no te preocupes. Vale. Pero sí vas a estar en casa, ¿no? Hasta que te vayas al trabajo. Sí, si no te la dejo por allí, no creo que nadie entre a robar. Vale. ¿O tenías planeado ir a tomar un café? Bueno, no sé si quedar con Rumi así algún día de estos. Me ha caído bien y habla bastante de moda. Bueno, ¿dónde la vas a esconder, por si acaso? Bueno, en el mueblecito ese que tenemos del que se caían cosas, pues ahí debajo. Vale. Pero tengo mucho cuidado, ¿vale? Y si cambias de idea no pasa nada. Yo aviso a Samantha y vuelves. Al trabajo, quiero decir. A lo mejor no, pero vale. Pero no te pongas... O sea, ponte en el sitio más oscuro, más alejado y con el arma en la mano y si alguien se acerca, tú dispara, da igual de qué bando sea. Vale. Y a la mínima huyes. Y huye en zigzag para que no te disparen. Sí. La verdad es que son todos buenos consejos. Vale. Y si estuviera por ahí, yo qué sé, alguien del bando de tu padre, yo qué sé, en el extremo último di quién eres. O sea, miente, da igual. Tú, lo importante es que vivas. Mejor una vida sufrida que no haya vida. Vale. ¿Estás segura? ¿De querer ir? Sí. Bueno, yo te espero, te estaré atenta para cuando cambies de idea, ¿vale? Vale. Y luego escuchas ahí como un sonido de suspirar y como de... Espero que cambie de idea pronto. Y vuelo. Vale, pues entiendo que vuelves adentro. Pues vuelves para adentro. Bonito icono que pusieron ahí. Pues veis volver a Ada con cara de...
De un poco de susto, pero bueno, no pasa nada. Bueno, entonces llamo a mi jefa. ¿Todo bien? Sí. Bueno, que se deja un silencio lo bastante incómodo y la mira lo bastante fijamente, a lo mejor se incomoda y habla más de la cuenta. Bueno, voy a Hasta llamar. ahora ha va. hablado mucho. Vale, no habléis para que no sepa que estamos aquí, ¿vale? Entonces llamo a Samantha. Jefa, pone entre paréntesis. Pues te coge el teléfono. ¿Sí? Hola, Samantha. Adaline, ¿ya has decidido? Sí, bueno, primero disculpas por lo de anoche. Bueno, sí, tu compañera intentó explicarme la situación. Ujú. Así que... ¿vas a faltar hoy otra vez? Sí. ¿Estás enferma? No, Entonces... pues ya sabes lo que me habías contado. qué bien. Entonces, ¿a qué bando quieres? Así les aviso y me pasan parte del pago. ¿Me puedes recordar los bandos? Claro, veo que tienes claro lo que quieres hacer. Pues puedes ir con el bando de Jauría y Soldados de Fierro o puedes ir con el bando de Torino. Pues con el de los soldados de San Fierro. Perfecto. Avisaré para que te tengan en cuenta. ¿Qué nombre te pongo? ¿Caniche? Vale. Vale, pues avisaré. Tú cuando llegues allí les dices que eres Caniche y que estás con ellos. Ok. Disfrútalo. Gracias. Pues nos vemos al día siguiente. Eso sí, nada de más faltas. Así que no te hieran mucho. Está bien, jefa. Y te cuelga. Porque Pues- si disfrutarlo ni que te fueras a una fiesta de cumpleaños. Pues por lo visto al final son los dos bandos que decíais contra el de Torino. O sea que vamos en equipo. Vamos en el mismo equipo. Vamos juntos, seguro. Sí. Sí. O eso es a tres, pero yo he entendido que sí, que vamos juntos. A ver, tiene sentido porque Torino funciona en Barranquilla y los otros dos funcionan aquí. No, Torino no funciona en Barranquilla. No, me lo he inventado. La de Barranquilla es otra, ¿no? La de Barranquillas es otra. Tiene beef con... Pues los tres son... de Es que aquí. Torino tiene beef con todos. Será por territorio. Pero nuestro objetivo igualmente es pelear o intentar evitar conflicto. Blink, blink. Yo creo que es hacer acto de presencia y mantenerse alejados, ¿no? Podemos intentarlo y no prometo que pueda jugar con esas reglas. Pero porque Luego te eso van a sí, estar claro, vigilando. supongo que ayer no... Pues, porque yo tengo tratos más en plan... Tengo deberes mafiosos. El Warbu de los mafios. Pero no me pongáis esa cara, no es como si ayer no hubiera participado en una carrera en la que podría perfectamente haberme matado. Y tampoco pasó nada. A ver, hay niveles de meterse en una pelea con pistolas a una carrera con motos. Ajá. No, sí que no es lo mismo. Si pudieras elegir, volverías a correr en moto, no irías a la pelea. Me parecen igual de poco apetecibles las dos, solo que una da dinero y la otra no. Bueno, pues tenemos un plan, creo. ¿Cuál? Ir a la pelea. Pues recordando viejos tiempos, le suena el teléfono a Tiago.
No. Un buen momento. Secuestrador. En buen momento me compré móvil yo. Tengo un Andrés secuestrado. Hay que tenerlo en modo avión. Es verdad, yo no sé si esto lo sabéis vosotros. Que encontraron el coche de Andrés en un barranco. De mí, Andrés. ¿Qué Pero Andrés? ¿Tu ex no es el que se murió o lo he inventado yo? Le desapareció. Pero han encontrado su coche. Solo su coche. A ver, si solo está el coche es una buena señal. Debido a que no estaba dentro. Coge el del móvil, coche. coge el móvil. Sí, voy a salir fuera. Aquí secretitos no me dan nada. No sé qué nombre le tendrás puesto, pero por si no lo quieres coger a solas, quien te llama es Juan Francisco de la Torre, el Kraken. Ponle entre paréntesis el Kraken. Le cambié, ¿no? De hecho, hay un emoji de un calamar. El Kraken. Porque no viene uno de los dos, así que puse los dos. Sí, voy a... Es que no os merecéis el salseo, pero voy a poner... No, de hecho no lo voy a poner al altavoz, pero tampoco quiero que se entere todo el mundo, pero lo voy a tener así, lo bastante separado como para que se te caiga la cabeza podáis oír. Vale, vas a dejar que escuchen. Sí, lo voy a mirar mal a Ada por no decir otras cosas. Vale, pues en cuanto descuelgas... ¿Por qué has tardado tanto en coger? Jesús. Me pillaste en el baño. Tóxico. Tienes que venir aquí inmediatamente. ¿Qué ha pasado? Acabo de encontrar a mi hijo inconsciente, borracho y malherido. Yo creo que le han dado una paliza. Voy para allá, tardó 10 minutos lo que tardé en ir hasta ahí. Vale. Porque no Bueno. puedo moverlo yo solo, rápido. Hay que llevarlo a un hospital o yo qué sé. Y no sabe ni colgar, te escuchas cómo se le cae el teléfono al suelo. Nos vemos esta noche. Te acompaño. Vale. Ok. Pues mira a las chicas como una Como ellas cosa te más miran en a lista ti. de cosas raras del día. Hablamos ¿Eres por mensaje, vidente? ¿Sabías que le iban a pegar? Vámonos. pero no acabarás de hacer una llamada diciendo pegarle o algo, ¿verdad? Que no. Nos va a pasar algo mal a nosotros, te digo, mientras que os vais. Literalmente va a abrir, ¿Cómo nos va a ves abrir el como aura? una línea te lee la fortuna por las noches. Está tirando de ti Pues- algo. En plan, vámonos. Sí, sí. No te he respondido. No me ha respondido. La voy a subir a la moto como un paquete sin casco ni nada y vamos a dar una Pero lo cena. peor es que yo no voy a la pelea. Si te me olvido y no voy a la pelea es que me van a matar en la discoteca. Vale, entiendo que os separáis inmediatamente. Como Ada y Tiago se van corriendo, tendréis que pagar vosotras. ¡Ay, confianza! Con el dinero que no para la quimio no tengo que pagar las arepas de mis amigos. Es de mi familia. Luego te hacemos un bizum, ¿vale? No pasa. Me manda WhatsApp. Vale, pues entiendo que este par se van a visitar a Carlos Arturo, y el otro par os vais a la cárcel. Sí. Vamos. Vale, ¿tenéis prioridades? O sea, ¿quién va primero? Vaya. Ah. Yo depende también de si veo a mi madre. En la cárcel. Sí. Yo tengo que ir sí o sí y además me gustaría de camino, y me parece bien si está Juan adelante, de hecho casi mejor, llamar por teléfono a mi novia. Como dice mi novia. Vale, Ha sido un poco lindo. Esa es la primera vez que dice la N palabra. En toda la campaña, de hecho. lo escucha Tiago al salir. Lo he oído. Growth. Vuelve a entrar, le guiña un ojo, le hace así con la mano y sale corriendo. Y a la que nos vamos. Vámonos. Vamos, ¿Os vais en moto? ¿Coche? ¿Cómo llegasteis hasta aquí? Moto, yo me he movido en moto. Pues no te quiere moto con ella porque ella no trajo coche. No, pasa, ya le he dicho que la lleva de paquete sin casco ni nada. Solo conduzco otras palés, perdón. Vale, pues Tiago, ¿vas a conducir bien y en calma o vas a tener que tirar? Voy a tener que tirar desgraciadamente. Pues
A ver, pues se supone que tengo prisa. En plan, mi pregunta es, si no tiro y voy más lento, hay más consecuencias que si tiro y voy más rápido, entiendo. Porque si es cuestión de llegar y simplemente llegar, pues no tiro. Porque no quiero morirme. Bueno, a ver, riesgos siempre hay. No sabes cuál. No te llego a ver. contar qué heridas tenía. Vamos a probar. Está muy bien. 7. Bueno. Pues nada, flipas lo bien que conduce a pesar de estar bajo presión. Así que se te menea el pelo, pero no tienes miedo de morir, solo de salir volando. Vale, pues volvéis a la casa de la torre. Sí, pues entraría... Vale. En cuanto entras, escuchas los ladridos del perro y Jericó viene corriendo hacia vosotros y empieza a olfatear a Ada y a rodearla corriendo. Ahora no voy a dejar la moto como ahí apartada y voy a ir corriendo hacia donde... Vale, pues... Bueno, por las marcas de huellas y por el olor y por el sonido, no tendrías mucha pérdida y parece que encuentras... ¿Dejó súper el micro puesto? Yo me escucho un eco. Alguien está respirando muy fuerte en el micro. ¡Zupe! No sé ¿Qué? ¡Mutéate! Vale. Es que me estaba escuchando Repe. Pero sí, cuando se respira fuerte es ella. Me mete mucha presión. Vale, pues cuando llegáis allí, supongo que Tiago, tú tendrás recuerdos de esta zona. No sé si habías sido tú quien había tenido un encuentro con Blanca. Aquí también, Blanca, la tía, en una salita del té y una mesa amplia, pues eso ya no está tan ordenadito, sino que la mesa de cristal está tirada por el suelo, un poco partida, y ves a Juan Francisco sujetando las piernas de su hijo para arrastrarlo un poco, tiene como un cojín en la cabeza puesto, tiene sangre, tiene un ojo morado, tiene el labio partido, apesta a alcohol y apenas está despierto, está inconsciente porque está muy borracho o porque está muy jodido. ¿Te acercas para averiguar? Sí. ¿Y cómo pretendes averiguar? Creo que he visto la suficiente gente borracha en mi vida como para saber si alguien está pastado de borracho o si está inconsciente de las hostias que le han dado en la cabeza, pero si es tirada... Cognición, que es donde peor voy. Vale, pues revisas y bueno, tú tendrás experiencias en peleas o en haberlas visto al menos y crees que estaba borracho cuando le dieron la paliza y que se habrá quedado inconsciente por algún golpe o prácticamente inconsciente y se habrá arrastrado hasta aquí o alguien lo trajo hasta aquí. ¿Pero tiene los ojos abiertos? No. Me acerco y le abro las pupilas para ver cómo tiene los ojos, para ver si parece que tiene una conmoción. Vale, pues cuando te acercas... ¿Qué hace esta chica aquí? Le ayuda. ¿Eres médica? No. La esperanza se borra de sus ojos y tú te acercas, lo revisas y crees que sí, que parece que tiene una conmoción y que debería ir a un médico rápido. Hay que llevarlo al hospital o a un médico. ¿Pero dónde lo vamos a llevar? Porque esta paliza se la ha dado el Torino, pero vamos, porque el otro día quedó con un tipo de estos que tenía un ojo de cristal y ahora está así. Bueno, eso lo veremos cuando se despierte. Pero si lo llevamos a un hospital, pues igual le van a rematar allí. Es que no me ha contado por qué lo han dejado así. Y pues la señora esta por la que me preguntó el compañero de trabajo. ¿Quién? La que tiene nombre de animal, ¿cómo era? ¿Llena? Esa. No siquiera sé cómo localizar. Sé cómo localizar a Llena, ¿no? Normalmente la contactaba Cristian, pero no sé si tú tienes... Voy a escribirle un mensaje a Angie en WhatsApp. Pero llámala. La llamo. Si es para que me pase el número, acabo antes. ¿La llamas o lo escribes? La llamo.
Un poco demasiado me coge así. ¿Qué? Te llaman por teléfono. Te llama Tiago. ¿Quién? ¿Qué? Necesito que consigas el contacto de Gemma con ya. No, creo que tu hermano tenía contacto, puedes. No. Bueno, creo que a estas alturas yo podría Creo que llegar tienes. allí, pero bueno, sí, llamo a mi hermano. Necesito pasármelo por WhatsApp cuando lo tengas corriendo. Pero es que yo creo que no me lo va a dar, que como mucho le llamará a él y porque no me lo quiere. Bueno, El padre de Ale tiene un golpe en la cabeza a tope de fuerte. vale. Lo muevo. Gracias. Vale, pues te desconectas y supongo que le escribirás el número de teléfono por ahí. O sea, asumo que lo consigo porque normalmente lo consigo y Bueno, te lo mando. Sí, algún Debe trámite coger liso. cualquier. Perdón. ¿Co? ¿Qué vas a coger? Algún jarrón, porque es un casa de ricos, seguro que tienen flores en jarrones. Y voy a arrancar las flores, las voy a tirar por ahí y voy a aprovechar el agua para intentar como despejar un poco la sangre para ver de dónde hay, si hay como herida o algo abierto que haya que taponar, porque imagino que está como príncipe así. Vale, Y si vale. de paso se despierta un poco con el agua, pues no estaría mal. Tu objetivo es Ver revisarle dónde está. Sí, si la la sangre es cabeza suya, si la sangre o es todo el ajena, cuerpo. ¿dónde está? A ver, si veo sangre evidente en el cuerpo, pues ya sería otro tema, pero me preocupa más la cabeza. Vale. En la cabeza no ves sangre, parece que fue un golpe contundente. Vale, y el cuerpo has dicho que había sangre. ¿Dónde está la sangre del cuerpo? Si empiezas a palpar, porque parece que lleva ropa oscura, notarías que tiene como un corte, o sea, un corte de una punzada, o sea, le clavaron, Una bazuza. sí, en el estómago. Arrancar camisa y Apretar con fuerza. apretar con fuerza, taponando con el primer trapo, toalla, lo que encuentre. Deberíamos ir montándolo en un coche, ¿no? ¿Habrá que llevarlo al sitio o vienen aquí? ¿No íbamos a ir al sitio ese que decías? Entre tanto que nos dan el contacto, no nos dan el contacto, deberíamos ponerlo ya en un coche. Sí. Claro. Pero nosotros vamos al hospital. Conduces tú y esta chica y yo vamos llevándolo. Acerca al coche y... Vale, Ya aprieto, me vale, pues voy a seguir corriendo con las manos ensangrentadas y a coger el coche más bajito que tenga para que no tengan que hacer gran esfuerzo en subirlo, como no es un Range Rover, para que tengan que hacerlo así para meterlo, sino que pueda entrar como más bien bajo. Vale, Y voy a sacarlo del garaje. pues acercarás el coche, irás corriendo y vendrás no pisando demasiado. Y Ada, tú ayudas a levantar a este hombre. ¿Sujetas por las piernas o por la cabeza? Por la cabeza, para que no se vea ningún golpe. Vale, pues Juan Francisco lo coge por las piernas. Espero que seas fuerte, aunque seas una mujer. Y empieza a mover el cuerpo y notas que cuando se mueve parece que se despeja como ligeramente, abre los ojos por un momento y dice: Ale, te quiero. Y vuelve a perder la conciencia. Y el Juan te tira. Dice: venga, vamos, con cuidado por aquí, que antes he tirado cosas al pasar. Y entiendo que lo vais moviendo hasta el coche. Tiago tendría tiempo de bajar y ayudaros a meterlo. ¿Lo colocáis acostado, sentado? Acostado en la zona Para de poder atrás. hacer fuerza en la herida, ¿no? ¿Vais los dos atrás? O sea, Juan y tú, o uno va adelante. Los dos detrás Yo diría- porque hay que turnarse, ¿no? Sí, yo voy a conducir delante, vosotros. Vale. Pues Angie, lo que te pasaría no es el teléfono, es la ubicación donde la puedes encontrar ahora mismo. Me sirve. Derrapando. Vale, no sé si recordáis el procedimiento para ver a Jenna. Sí. Bueno, no, pero... Vale, lo digo porque es un tiempecito extra.
Vale, pues avanzarás hacia allí. Obviamente es la misma zona de ruinosa, abandonada y alejada, pero es otra de las direcciones. Así que vas a ir corriendo con el coche. Sí. Tira. Aquí es cuando nos matamos todos, los 4. Pues ya está. Ya estaría. Pues no, porque hoy Tiago está muy, muy aplicado. O sea, Ada está sintiendo lo que sintió él en la carrera. ¡Fum! Y ves cómo va en dirección contraria para adelantar, no pasa nada. Lo suyo no es la música, son las carreras. Está clarísimo. Vivir bajo estrés. Así que al cabo de lo que para ti parece eterno, pero si lo piensas fríamente probablemente no ha sido tanto tiempo, llegáis a esa zona con las manos llenas de sangre de apretar. Cada vez ves a este hombre más pálido y parece que está empezando a tener delirios. Mueve los labios aunque no se le entiende, pero sigue con los ojos cerrados. Voy a intentar hacer el esfuerzo de entenderlo un poco. ¿Quieres acercarte y intentar Sí. escuchar? Pues tira cognición. Uf, ¿Cómo estáis hoy? quieres saberlo todo. Te voy a leer el aura y la mente. Pues cuando te acercas, en algún momento escuchas: no, no, está viva. Tiene que estar viva. ¡Hijo de puta! Pues se le cae una lagrimilla. Y... Tiago, ¿has llorado? Tú estás conduciendo muy concentrado. Porque no me puedo girar, que si no te hacía un meta que te cagabas encima. Pues os bajaréis del coche en algún momento y Juan dirá: ¿a dónde mierda nos has traído? Esto no me parece nada higiénico, se va a morir aquí. Se va a morir como no lo traigamos aquí. Cógelo tú de los pies. Había que dársela. Vale. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde lo dejamos? Ahora vendrá alguien y nos pondrá unas vendas en los ojos. No podemos comprometer la ubicación de este sitio. La alternativa es el hospital y que probablemente lo maten, como tú has dicho. Y una mierda, a mí nadie me venda los ojos. Por ¿Prefieres favor. un hijo muerto? Tenemos prisa. Quédate en el coche si no. ¿Y qué va a pasar y qué hago yo solo? ¿Tendré que hacer algo? O te quedas en el coche o vienes con nosotros y te dejas que te venden los ojos. Ya está. Veis que le empieza a temblar un poco el labio y notáis que se le ponen los ojos como llorosos y que estás muy incómodo con esta situación. Bueno, vosotros sois muy obedientes, así que os quedáis ahí para que os tapen los ojos y os hagan lo que os tienen que hacer y te coge las llaves. Yo me voy a mover el coche para que no me lo dejen en piezas. Y se va. Y cuando se va alejando escucháis como rompe ligeramente a llorar. Y acelera un poco más. Cógelo tú de los pies. Vale. Pues lo sujetáis y empezáis a escuchar un sonido de espaldas sin mirar atrás. Obediente. Pues Bueno, sentís flashbacks como, de hace 10 años. sentís como os ponen una venda y os dicen: he traído compañía, así que podéis soltar el cuerpo y lo llevamos nosotros, porque sin veros se os va a caer. Le va a decir contusión en la cabeza y navajazo en el abdomen. Vale, ¿queréis entrar o esperáis fuera? Prefiero entrar, ¿no? Vais a estar ciegas igual. ¿Traéis la plata? La verdad es que no. Pero Sí, seguro que... ahora nos lo traerán. Más os vale, si no, no salís, ya lo sabéis. Y estaréis muy en tensión, ¿no? No estaréis para pensar. Así que, salud. Ay, Escucháis cómo van caminando. Tiago, tú por un momento sientes como una leve caricia en la espalda. Y... y se van alejando. Escucháis los pasos como se alejan. Ahora venimos a buscaros. Oye, ¿quién nos va a traer la plata? pues el abuelo. ¿Pero la has avisado?
Se ha ido con el coche. No, ¿Cómo la avisamos? pues voy a pedir que me dejen usar el móvil. No sé si les va a parecer muy bien. ¿Y qué quieres que haga? Pues dile que te vas... Tú eres la de las auras. No, dile que te vas a echar un piti, que estás muy nervioso. Yo me quedo aquí. Me voy a echar un piti y puedo. Va a gritarlo a ver si hay alguien cerca. Venimos cuando acabes con el piti. ¿Cómo? Te dicen que vuelven luego a buscaros cuando acabes con el piti, así no les das problemas. Vale, pues salgo un poco hacia afuera. Intento que me puedo quitar la venda o lo que sea, o voy a tener que fumar sin mirar. Estáis todavía entre los cascotes Vale. y los restos que hay por allí, así que a tu riesgo. Vale, voy a sacarme el móvil y la pitillera, una cosa detrás de la otra. Y mientras cojo un cigarro, voy a intentar como mandar un mensaje de audio de WhatsApp, que es mucho más fácil que escribir un mensaje. ¿Y qué le vas a mandar? Que necesito... Claro, es que además, ¿cómo coño le digo que nos lo traiga aquí? Bueno, luego lo puedo ir a buscar yo y te dejo a ti. Y luego vuelvo. Me dejas a mí de rehén. Vale, Que prepare plata, que obviamente me va a salir gratis y que la tenga lista. Vale. Y de respuesta recibes un ok con puntos por el medio y letras intercaladas que se le han colado por ahí. Suficiente. Muchas veces no acierta ni siquiera la palabra ok. Vale. Pues ya que estoy, me voy a fumar el cigarro, porque la verdad... No Y viene además mal. es que hay algo que no deja rondar en la puta cabeza. Pero se va a quedar ahí como fumando. Creo que el cigarro va a durar como 30 segundos de la cantidad de la velocidad a la que va a dar las caladas. Y la hacer una calada muy larga y ya no va a haber cigarro. Y cuando acabe va a volver para adentro. Caminando de espaldas también, porque ya, bueno. Vale. ¿Y con los ojos vendados? Sí. Vale, pues al cabo de un rato sentiréis unas manos a vuestra espalda que os van acariciando el brazo hasta sujetaros la mano por aquí. Y os van guiando, no os avisan de si hay algo con lo que tropezarse o demás, ya lo iréis sorteando cuando choquéis. Y escucháis una puerta, como se abre, pero no es una puerta al uso. Por el sonido que hace parece que es un bloque de algo pesado que arrastran como una puerta. Y luego entráis dentro y escucháis esa risa característica de Jenna en tono irónico. Parece que le han dado una buena paliza. ¿Se va a poner bien? Bueno, supongo que puede sobrevivir. Si no molestáis. Yo tengo bastante ayuda hoy, pero si os queréis manchar las manos podéis venir. ¿A qué te refieres? ¿Queréis apostar cuánto gritará? Porque voy a tener que ponerle algo candente por aquí. No. No queremos apostar, pero si podemos ayudar, lo haremos. Muy bien. Pues sentís como alguien os sujeta la mano a Ada. Por el movimiento con el que te acompaña, te invita como a agacharte, como ponerte un poco de cuclillas y guía tus manos hacia abajo hasta que sientes algo frío en tus manos, que es agua, y te dice: vamos a coger agua para llevar los paños húmedos. Y te va guiando un poco por el camino que vas a tener que seguir para que te lo memorices, porque vas a tener que ir a escuras, obviously. Vale. Te voy a decir, después de estos años, de verdad, no podemos hacer esto sin la venda. Vamos a poner en riesgo a todo el mundo, incluidos a nosotros. Bueno, si os caéis, más beneficio para mí, ¿no? No tienes suficientes clientes, de verdad. Uy, pues se van a venir pronto unos cuantos, me parece a mí. Sí, la pelea, supongo que te habrás enterado. Claro que me he enterado. Va mucha Creo que gente no importante, lo sé. gente con mucha plata. Así, ¿se te ocurren un par de nombres, aparte del mío? No sé si irá el mismo capo a la pelea. Torino. Eso dicen. Desde luego, su segundo al mando sí que va a ir.
Raquín, el cristal. Bueno, ese es un nombre en falso de la radio, ¿no? Realmente se llama Rajín. El cazatalentos. ¿Sí? Teclando muy fuerte. De hecho, hasta va a ir uno Me estoy que... poniendo en el grupo, me da absolutamente igual. A eso hay que añadirlo si no se me va a olvidar. Hasta creo que va a llevar a un colega suyo que hacía tiempo que no se metía en peleas. El Kraken. ¿Qué? Oh, ¿lo conocéis? Me suena el nombre de Piratas del Caribe. Podría ser. Sí, se va un buen grupito, hasta una chica de pelo blanco y negro. Va a haber bastante gente por allí. Una chica de pelo blanco y negro. Sí, no sé cómo se llama, creo que viene de Los Ángeles. De Los Ángeles. Voy a mirar los NPCs. Pelo blanco y negro. Espera, Sí. voy a poner esto. Buscando las fotos de los NPCs. ¿Dónde están los hilos de NPCs? Hay que ponerles etiquetas. Pelo blanco, ojos azules. Claro, es que es verdad. Blanco y negro. A ver, déjame ver dónde tengo las fotos de estos. Es que eso tiene toda la vibra de la gente del Joker y esa peña de Ale de la uni. Igual nunca la llegasteis a conocer. Escucháis de pronto un quejido de dolor mientras sentís, solo por el oído ya sentís... Vale. ¿Qué? Nada. ¿Cómo que nada? Bueno, a ver, se acordaría esta persona. Cuando escuchó lo del pelo blanco y negro, vas a ver que. Y lo de Los Ángeles, vas a ver que pone cara sorprendida. Ver no, Así que quizás escuches un suspiro Eso. o algo. Es verdad, sí. Vas a escuchar una respiración así. cortada. No hay nadie en ninguna de las dos listas de los arcos. Cachis, no podrás saber quién es nunca. Pues... Este hombre parece que bebió para olvidar, pero no fue suficiente. ¿Se aprovecharon de que estaba débil o bebió porque sabía que iba a tener un mal trago? Bastantes mal tragos lleva. ¿Puedes ayudarlo? Sí, pero va a tener que quedarse aquí unos días. Eso sabéis que es plata, ¿verdad? La plata no es un problema. Bueno, pues me la adelantáis para asegurarnos y luego ya sabéis la otra mitad. A menos que la queráis No adelantar. la llevo conmigo ahora, entonces lo que vamos a hacer es voy a ir a buscarla y Ujú. voy a volver. Muy Y bien. ella se va a quedar aquí para aseguraros que vuelvo. Muy bien. Y escucháis como Carlos dice: tengo que joder a Maxine. Tengo que joderla. Por mi hija. Y luego escucháis como... Parece que escucháis un movimiento repentino y dice: Blanca, ¿cómo puedes ser tan zorra? Así que, Tiago, ¿sales entonces a por el dinero? Sí. ¿Quieres rolearlo o simplemente irías No, a honestamente, quedar con... iría, cogería el dinero, le diría que se tiene que quedar algún día, pero que está bien, y entraría otra vez a ayudarlo. Vale. Pues vas a por el dinero, vuelves y mientras tanto escucháis... Bueno, voy a lavarme las manos, que esto ha sido demasiada sangre. ¿Tenéis a alguien que pueda donarle sangre? No tengo ni idea de qué tipo de sangre tiene, obviamente. Yo no sé qué tipo de sangre tiene este señor.
Como no encontremos un donante universal y no sé si así funciona. Bueno, si hubiera un donante universal, eso estaría maravilloso. Pues yo. ¿Eres ¿Tú eres donante universal? No lo sé. Ni idea. Pues ya, procede a matarlo. No sé. Es que no he pensado yo qué tipo Voy a de tirar género soy. cognición para ver si sé si yo fuera o no un casual donante universal. Bueno, podéis tirar un dado. Podemos no tirar sé. un dado para saber qué tipo de sangre somos. ¿Cuántos tipos había? Pues hay A, AB, B y O, y todos estos pueden ser positivos o negativos. Yo como que hay un 6-0 positivo. Yo también. Lo voy a retirar. A ver, vamos a ver. Voy a buscar una tabla. Pero yo me las sé, tú tira, ¿qué quieres? Pero qué dado tiro. Pues si como sacas que- un 6 eres donante. Claro, si queréis ser donante universal, pues será sacar un 6. Y si sacas un número más bajo, pues serás AB positivo, que no le Esto puedes dar solo, a nadie. solo vale para ti. Sí. Salvo que sea sangre de su sangre y tenga Va, un sangre. 4. Bueno, un 4 no está tan mal. Puedes tener Pero no he sangre. tirado un 6. Ah, mira, Un 5. Mejor, tú mejor. tú eres O positivo. Como en la vida real. Pero a lo mejor cierta persona encaja más fácil, ¿no? ¿Cierta persona? A ver, no sé cómo funciona la sangre. Padres e hijos. ¿Tienen la misma? No necesariamente, pero suele ser así. Ahora vuelvo. A buscar el padre. Corriendo al coche. Bueno, espero que no tarde mucho en volver. Entro corriendo. Entras. Tienes que coger a Juanfra. Mientras tanto, escuchas Ada como dice, es que le falta mucha sangre, ha perdido demasiada. ¿Cuánto tiempo llevará perdiendo sangre? No podemos esperar tanto. Si este chico no vuelve pronto. ¿Y va a volver pronto? No sé dónde ha ido corriendo, pero... No sé, esa persona a la que va a buscar está cerca. No sé hasta dónde le apeteció aparcar el coche. Bueno, yo supongo que me pagaréis igual. Si no, tú no sales de aquí viva. Llega el otro estampándose contra el cristal del coche. ¡Sal! Ha Y- perdido mucha sangre, necesita un donante. Pero yo no soy de su tipo. ¿Cuál es su tipo? El de mi hijo. Ujú. Mi hijo esa. Yo soy ave. Voy a dar. ¿Quién puede? Podrías donarle Sangre. tú y podría donarle Ada. Llámame, me da igual. Vuelvo corriendo. Y los dos a donar ahí. Voy a decir, esa. Entrando por la puerta. Pues cuando entras por la puerta, haz una tira de cognición. No me da bien a mí eso. Bueno que no. Pues esa cara se te va a quedar, pero con una venda en los ojos. Cuando tú estás entrando, tú no sabías que alguien estaba hablando en ese momento, pero reconoces perfectamente la voz que dice: me da mucha pena que lo pase tan mal este muchacho, pero este hombre si no le donan sangre ya va a morir. Y te viene un recuerdo de ti muchísimo, muchísimo más joven, Muchísimo, una madre como drogadicta. 10 años. no, o más, bueno. Y hay un chico amable saliendo con tu madre que no sabes qué hace ese chico con ella y que te enseña tanto de la vida. Punto, Julián, mira que lo sabíamos. Pues entras corriendo y Es como que tiene como la bifurcación en su camino de gritar que tiene sangre A y salvar su vida, o intentar
empotrar a esta persona que ha reconocido su voz y averiguar sobre su pasado. Y va a ir a por lo de la sangre. ¿Y qué vas a decir? ¿Vas a donar la tuya? ¿Vas a Va sacrificar la a de entrar Ana? y va a gritar es A. Lo que pase a partir de ese grito, Pues alguien más tiene sangre. Ah, A mí, ¿Oh? como no me digas que es compatible, yo le digo la que tengo. tú tienes A. Por tu tirada tienes A. Pues venga, pues se extiende el brazo. Coge de aquí. vale, un segundo, ahora que eso está controlado, voy atrás. A Te intentar vas a chocar, escuchar. te vas a Va chocar. así. Me voy Julián. atrás de mi vida, pero no me importa gritar Julián. Pues escuchas un silencio tenso y una risita. Como que intenta ser bajita, pero obviamente es solo fingir ser bajita, de Jenna, riéndose en la cara de alguien. Le voy a gritar, no me jodas. Pues en tus sombras y oscuridad te ibas acercando hacia donde escuchaste la voz sin mirar, ¿no? Yo creo que está dando como golpes a la nada, porque está como enfadado y estresado. Pues mientras estás así, vas a sentir que algo sujeta tu mano y tira de ti hacia él y sientes un abrazo. Va a romper a llorar al mar. Ya no puede más. Estaba on the brink of death este chaval. Pues te va a abrazar como te abrazaba de niño y te dirá cuánto tiempo, canino. Déjame quitarme la venda. No, que me matan a mí también. Te coge Pues de la déjame mano ver si me y te ves. lleva afuera. Fuera me puedo quitar la venda. Mientras no mires hacia atrás. Se la va a arrancar. Los ojos rojos, mocos. Pues mientras estás con tus ojos rojos y los mocos, verás después de mucho tiempo Muchísimo. un rostro un poquito cambiado desde la última vez. Veo que la vida no te Vale. trata bien. Le va a dar un cabezazo en el pecho, con fuerza, aprovechando que está ahí apoyado. Y le va a decir, te odio, te odio, te odio, muy flojito. Y él te va a decir, yo también te he echado de menos y te va a rascar el pelo. Dime que hace 10 años no me viste entrar aquí mismo. Dime que es la primera vez que me ves desde que soy pequeño. Quién sabe, el tiempo pasa tan rápido. Deberías enderezar tu vida. ¿Te estás metiendo en líos? ¿No lo parece? Dime que no vas a ir a la pelea. Tengo que ir a la pelea. ¿Tú vas a ir a la pelea? Porque parece que todo el mundo va a ir a la pelea. No. ¿Sueles ir a peleas? ¿Quieres que vaya en tu lugar? Eso sería peligroso. Si no quieres que te maten aquí dentro, porque quieres que te maten ahí fuera. Bueno, eres como mi hijo, ¿no? Ojalá lo hubiera sido. Bueno, quién sabe, Eso, quizás aún estemos a tiempo si enderezas tu vida. Porque yo he escuchado unos conciertazos, ¿sabes que he ido a uno? ¿Fuiste Ahí. a verme? ¿Cómo lo dabas todo en el escenario? Claro, Su cara es de cabreo absoluto. Está iracundo. ¿Cómo no voy a ir a verte con esos berridos que pegas? ¿Sabes algo de mi madre? Bueno, lo único y último que supe es que me pidió que cuidara de ti. Estaba muy preocupada. Nunca te quitó el ojo de encima. ¿Cuándo fue eso? Pues hace años. ¿No vas a darme nada más? ¿Qué quieres, un beso? No, pero información estaría bien. Llevo literalmente viviendo mi puta vida solo. Y resulta que había ángeles de la guarda. No me sirven de nada los ángeles de la guarda si no me ayudas ahora. No sé a qué está ahora tu madre. Tiene una gran habilidad para desaparecer. Pero si la encuentras, yo también tengo deudas pendientes con ella. Pero mira, si me prometes que te vas a enderezar, te cuento algo. Siempre he sido un niño muy mentiroso, pero puedes intentarlo. No, prométeme que no te vas a meter en líos con esto que te voy a decir. Lo prometo. Yo
Supongo que no sabes mucho del pasado de tu madre, pero hace 10 años quien fue a robar a la clínica fui yo. Buscabas mi Acompañado. expediente. Buscaba tu expediente y el de tu hermano, porque tu madre dijo que era peligroso que los encontraran y vieran lo que salía en esas analíticas. ¿Qué salen esas analíticas? No lo sé. En la clínica tienen mi expediente de alguna forma. La nueva. Pues ándate con ojo. ¿No sabes nada de lo que salía? Fuiste, dijeron que fueras a robar el expediente y no preguntaste por qué. A mí la orden que me dieron es que era de vital importancia que vuestros expedientes no llegaran a destino. Y los interceptasteis. No sé si la chica que trabajaba allí los llegó a computar en el ordenador y enviarlos. Pues, pero fuisteis, o sea, sí que robasteis los expedientes físicos, pero a lo mejor hay una copia. Nosotros destrozamos todo, pero yo no sé si ella llegó a enviar algo antes. En cuanto nos enteramos que os habían hecho las analíticas, fuimos allí. ¿Y qué es lo que va a salir ahí? Que soy un alien. Un poco alien, sí. ¿Qué puede ponerme en riesgo? No lo sé, y ni siquiera sé si es a ti o a tu hermano. Esto es una mierda. Quizás tengáis sangre azul, no lo sé. Sí. El rey de África voy a ser. Te veo un poco blanquito para eso, pero nunca se sabe. Si tuvieras que ir sí o sí a la pelea de hoy, ¿qué harías? Voy por ti. Y la gente... Conozco gente en la misma situación que tiene que ir. No puedes ir por todos nosotros. Pues iré para cuidarte. Está bien. Y te vuelve a rascar la cabeza. Y escuchas como dice: Jenna, esta noche libro. Y Ada, ¿Has ido alguno? alguna, he ido a un montón de peleas. Pero lo estaba dejando. Yo también me he intentado enderezar. ¿Y lo has conseguido? Porque viendo que trabajas en la oscuridad. Trabajo en la oscuridad, cobro bien y ayudo a gente. Sí, supongo que hacer más que yo, que conduzco a ricos. Bueno, veo que has ascendido de clase social. Sí. Pero O sea, bueno, que ¿sabes algo ¿De del qué? hombre que está dentro? es... Sé quién es, pero tú lo sabes. es tu suegro. ¿Cómo sabes tú de mi vida amorosa? Bueno, creo que es hora de entrar. Y se vuelve para adentro. Escapando de la conversación. Literalmente. Y cuando... Bueno, no sé si tú vas a entrar, pero cuando él entra, Carlos Arturo estaba balbuceando y le escuchaste decir como: Claudia, te amo, lo siento mucho, no te he tratado bien. Por favor, ojalá volver a verte otra vez y escuchar a mi niña cantar esa basura que canta ella. Le intenta buscar la mano. Sí, está. Y agarrársela. Vale, pues os quedaríais en esa escena con Ada agarrando la mano de Carlos Arturo, mientras yo me imagino que que Tiago en algún momento entrará con cara de ofendido, pero con los Pero ojos no lo sé. vendados, claro. Y si recordáis, teníais un planazo de ir a la cárcel. Vamos, es nuestra segunda casa a estas alturas. Además teníais cita. Bueno, tenía cita. Bueno, vosotros os quedasteis en la arepa feliz. Un rato más, sí. Yo no sé si, bueno, mi llamada de teléfono la escucharía también Juana, ¿no? ¿Cuál? La de Tiago, La que hizo Tiago, la escuchó, sí. la que me hizo a mí, quiero decir. Ah, sí, pero eso sería un poco más adelante cuando estuvierais de Vale. camino. Ok. En la arepa feliz hablaríais.
O ya pagas o les dices que te lo anote en tu... Que me lo anote en mi cuenta, sí. Vale, pues... No sé, o sea, nos iríamos yendo. Yo lo que sí. ¿A ti no te parece muy raro que Ada se sienta tan implicada en todo esto? No sé, Yo no entiendo por qué la llamada con su jefa la puede hacer delante de nosotras con lo intrínsecamente raro que fue, pero luego se tenga que ir a llamar fuera y venga con cara de susto. No, pero si con su jefa también salió fuera, no sé. No, su jefa la llamó delante de nosotras. Sí, que la escuchamos además de que pasase bien y que le pasaría la Yo estaba pasta aquí. al bando. Tú que sí, no sé si te muteas. Es que igual estaba todavía ensordecida, porque no. Eso fue cuando volvió y en teoría estabais todos escuchando. No sé. Pues no me enteré. Todavía estaba. Pues repites lo que nos ha enterado. Vale, ya lo escucharé, no pasa nada. Vale. No, pero igual Angie estaba empanada. Sí, evidentemente. Angie no se enteró de nada, estaba en su. A ver, fue después de una conversación demasiado seria, entonces es normal. Vale. Bueno, pues. ¿Cómo va a ser el plan de lo de la cárcel? Vamos a ver. Porque. Yo pedí cita. Tú supongo que puedes entrar al ser familiar visitante. Tu madre también va a estar ahí. ¿Qué le digo yo a tu madre? Bueno, también. Podemos optar por decirle la verdad. Quiero decir, la verdad tampoco es comprometedora para ti. Lo del caso, ¿no? Ah, lo del caso, sí, no. Sí. Supongo. Si quieres podemos entrar juntas. Sí. Mi padre se va a sentir más cómodo si está... Sí. Me parece bien. Sí, tal vez podemos aprovechar e ir ahora, antes de que llegue mi madre también, para evitar el momento incómodo, si quieres. Vale, sí, me parece bien. Vamos. Vale, entonces vais directas a la cárcel. Veamos. Sí. Sí. Vale, pues este camino tan hermoso y no tan lleno de recuerdos, porque tú no estuviste exactamente en esta cárcel. Vista una, vistas todas. Pero ya me acompañó. Eso sí. Sí. No es la primera vez. Así que llegaréis a recepción y os atenderán. ¿Buenas? Hola, buenas. Bueno, di tú, porque yo creo que todavía soy... Sí, bueno, yo vengo a visitar a mi padre, pero vengo acompañado también para una entrevista, que mi amiga tenía una cita para entrevistarlo. Muy bien. ¿Y entonces quién solicitó la cita se llama? Mi cita está a nombre de María de los Ángeles Canales. Muy bien. Y aquí veo que vienes a ver a un hombre llamado Manuel Caro Hurtado, ¿correcto? Correcto. Le sacó la identificación y tal para... Muy bien. Esperad un momento, podéis ir acompañando a mi compañero y en un momento ya os llevan allí a la sala. Me sale aquí que pidieron un vis a vis de urgencia con él, pero no han llegado todavía, así que supongo que no habrá problema. Sí, estamos al tanto. Ah, Ese es el de tu madre, ¿no? Sí. Pues os acompañan, escucháis los sonidos de las rejas, cómo abren y cierran puertas detrás de vosotras. Qué recuerdos, Angie. Y allí vais a una sala. Es un poco distinta, es una sala para los abogados y así, entonces no es la típica... Es un poquito más bonita. Así que ahí os sentáis con una mesa de madera y unos seguratas que os dicen si hay algún problema, gritad y entramos. Sí, pero seguro que no hay ningún problema. No va a haber ningún problema. ¿Tú ya habías visto al padre? No. Pues aquí os paso la imagen. Pues cuando entras lo ves ahí sentado, un poco inquieto, digamos, y mirando hacia la mesa. Hola, papá.
Hola, ¿qué haces aquí? Buenas tardes, señor Vengo- Caro. Me dijeron que iba a venir la abogada. Y notas cómo intenta alejar la mirada de ti. Bueno, Sí, Angie es la abogada, pero papá, sí, yo pensaba que igual estabas mejor si estaba yo contigo. ¿Prefieres que no esté? no sé qué me quiere preguntar. Yo espero que estés bien, hija. Tú sabes que te quiero mucho. Yo a ti, papá, yo estoy bien. ¿Tú cómo estás? Bien. Y mira hacia otro lado. Em, pues, señor Caro, soy Angie. Soy abogada, como sabe. Y verá, es que hay la cliente a la que represento, bueno, pues tiene un interés en reabrir un caso que podría tener relación con su acusación con la razón de que usted esté aquí. Entonces, como comprenderá, querría obtener la mayor información posible. Ya Pero sé que le ha contado la misma historia muchas veces a mucha gente, pero quizá podría ayudar a su caso también. yo ya informé que yo maté a Efren. Y eso ya está. Claro. Lo que pasa es que mi cliente tiene razones para pensar que, bueno, es un tanto sospechoso que durante tantos años don Marcelo fuera el culpable, la persona que había sido encontrada culpable de ese crimen y que, pues, tras 10 años se declarara culpable, porque tiene razones para pensar que la misma persona cometió un crimen contra un familiar. Otro. Sí, fui yo. Yo maté a ese hombre también. Ah, pues miro para abajo y digo, lo que pasa es que yo en ningún momento he dicho que fuera un hombre. Bueno, pero yo lo maté, así que sé que era un hombre. Bueno, señor Caro, yo no tengo nada en contra de usted. De hecho, mire, me cae bien. Y además es el padre de Juana. Entonces, Eres amiga de mi hija. sí, ¿A que es una hija maravillosa? sí que es, puede estar muy orgulloso. Y eres muy buena amiga, ¿la ayudas? Bueno, que lo Sí diga que lo ella, es. pero Sí que lo es. el caso, señor Caro, es que yo le voy a decir lo que pienso y a lo mejor me equivoco, pero bueno, es una... Te has muteado. Te coge las manos de repente, le están temblando y te mira fijamente a los ojos, ignorando completamente a Juana. ¿Me prometes que si me pasa algo la vas a cuidar? Claro, Pero de verdad, como un padre cuidaría a su hija. bueno, a ver, yo no puedo ser un padre para ella si es de mi edad, pero sí, claro que cuidaré, que no le pase nada. Y se echa a llorar. Madre mía, Papá, pero papá, ¿qué está pasando? ¿qué le han amenazado? No. ¿Me lo puedes firmar? Yo necesito que me cuente todo lo que sabe y después ya hablamos de firmar cosas, ¿vale? Extraoficialmente, esto es una conversación entre amigos. Papá, por favor, tienes que Si tranquilizarte, de verdad. tal y como Esto es un entorno parece seguro. quiere dejar sus asuntos en paz antes de que hipotéticamente pudiera pasarle algo, es el momento de hacerlo. Pero aquí en la cárcel estoy bien. Verá, por desgracia tengo experiencia también en su lado de la cárcel. Y Pero si eres abogada. sí, Hija, ¿con qué gente te juntas? el Buena sistema judicial gente. de este país a veces es complejo. Lo que quiero decir es que si su experiencia dentro de prisión está siendo buena, me alegro infinitamente por usted, pero eso puede cambiar en un pestañeo, así que cuanto más haga por mejorar su situación ahí y hablar con nosotras es su mejor baza, mejor será.
Pero yo no quiero salir de la cárcel. De acuerdo. No quiere salir de la cárcel. Pero... ¿Y por eso está confesando a crímenes que evidentemente usted no ha cometido? Pero los he cometido. Le disparé a bocajarro. Vale, cuénteme más. Pues Efren estaba ahí puesto y yo lo maté. Ajá, y a esta segunda persona también la disparó a bocajarro. Sí, ¿Y qué hizo con el arma? la tiré muy lejos, no la encontraron nunca. Vale. Yo a todo esto no estoy tomando nota, porque es como tremendísima milonga que me está contando. De acuerdo. ¿Y qué razones tenía? ¿Fue un encargo? ¿Cuál fue la motivación? Insultó a mi familia, era un mal educado. Y me dejé llevar por la ira. A veces tengo problemas de ira. Hago con las cejas así para arriba. Es como, este señor tiene problemas de ira. Miro a Juana. Nunca. Verás, señor Caro, yo creo que usted está aquí dentro huyendo de algo muy malo que le puede pasar fuera. No, te aseguro que no. Hay grupos de gente muy mala fuera, gente de Asatrán, que entre otros muchos, no se vaya a pensar que son los únicos, que bueno, pues es posible que tengan interés en que usted no esté bien. De hecho, la víctima de la que le hablo, que era una chica muy joven, pues quizá tendría nuestra edad, y miró a Juana y a mí. Ella era de Asatrán y la mataron. No deberíais juntaros con esa gente. ¿A ti te gusta la película de la princesa prometida? Sí. Pues deberías verla en lugar de juntarte con gente de Asatrán. Bueno, la veo todas las navidades, es imposible no verla. Y sonríe un poco. Y no sé, pero si es tan fan de la película, yo le pregunto y me dice lo que deseéis. Si me firmas un documento bajo el cual te aseguras de que no me vas a sacar de la cárcel bajo ningún concepto y todo lo harás una vez que fallezca, yo te cuento la verdad. Bueno, y que cuidarás de mi hija. Bueno, miro como a Juana como... Bueno, señor Caro, yo es que no estoy aquí en capacidad de su abogada. Yo va a sonar fatal, pero yo no tengo ninguna intención de sacarle ahora mismo de la cárcel. Yo estoy trabajando en otro caso. Pero si sabes la verdad, acabarán saliendo cosas. Mi único interés ahora mismo es tratar de esclarecer qué le pasó a esa chica, porque su familia merece saber la verdad. Pero si usted no quiere salir de la cárcel, yo no tengo intención de sacarle. Yo respeto su voluntad. También creo que, bueno, que quizá su hija no pueda estar de acuerdo con esto, porque supongo que a ella le gustaría tenerle pues en casa, con usted, tranquilamente, pero... No. Ella no se merece esa vida. Entiendo que quiera defenderla y protegerla. Mi hija se merece ser feliz. No, hija, no. Así voy a estar mal. Y notáis que empieza a tener muchos movimientos descontrolados. Y no pasa nada, tampoco te vamos a forzar. Si quieres quedarte aquí, tampoco vamos a forzarte a ir fuera. Si usted quiere, yo no tengo ningún problema en... Bueno, no sé cómo redactaría ese documento, pero puedo redactarlo y... Eres abogada, deberías saber. Sí. Bueno, pero vendrá que es un tanto poco habitual. Pero de acuerdo. Preparo ese documento según el cual usted me hace una especie de confesión como si yo fuera un cura. Y la única pero pongo información... una multa económica muy cara si no cumples. ¿Por qué? ¿A quién? Hija, si tú no cumples el trato, debes
qué? Papá, yo me fío de ella. Pero si yo lo único que quiero es, si usted tiene algo de información que pueda utilizarse para esclarecer la muerte de Gabriel Gallocea, utilizarlo. Si no tiene nada que ver, tan amigos. Demuéstrame de alguna forma que puedo confiar en ti y que vas a cuidar de verdad a mi hija. Bueno, si quiere yo se lo firmo con mi Papá, letra. igualmente, nosotras ya le confiaría mi vida porque ya lo he hecho. ¿Cómo que ya lo has dicho? Sí, quiero decir, es una persona en la que confío plenamente. Hostias, qué susto me da. Móvil. Y papá, de verdad, no te preocupes. Estoy ahora mismo rodeada de gente que me cuida y me hace bien y a la que yo también cuido. ¿Y tienes trabajo? Sí. Sí. Nos cuidamos los unos a los otros. No se preocupe por ella. Es importante que ella tenga un buen futuro y un buen trabajo. ¿Es un buen trabajo? Sí, soy fotógrafa, papá. Fotógrafa de modelos, de lujo. De Sí. música, como a ti te gustaba. Y Haces esos también, sí. vídeos con lucecitas que tanto te gustan. Sí, los videoclips me salen menos, sobre todo la fotografía, pero sí. Y te busca con la mano para acariciarte. Estoy orgulloso de ti, hija. Y yo de ti, papá. Así que no te sacrifiques. Todo está bien. Y ves que De empieza verdad. a llorar. Saco Le de voy mi a dar- maletín de abogada mis clines. Pues se va. Me voy a acariciar el pelo y le voy a dar un beso justo donde el pelo se junta con la frente. Pues va a llorar más. Ay, No, pobriño. hombre. Pobriño. Y te va a abrazar. Te echo mucho de menos, hija. ¿Cómo está tu hermano? Bien. ¿Le has bien, echado novia? Está bien. Bueno, algo así. Es feliz. Están tonteando todavía. Se le veía tan Sí. paradito. Son gente muy tonta, esa es la cosa. Sí. Pero son felices y eso es lo importante. Ya veo que seguís con vuestras bromitas entre vosotros. ¿Te sigue llamando la loca? Desgraciadamente eso no ha cambiado. Espero que me invitéis a la boda y así ver cómo te grita la loca a mitad de la ceremonia cuando tú te estés casando. Qué hermoso momento. A Juana le consuela un poco que haya recuperado el sentido del humor, pero al mismo tiempo tiene como un pequeño tique de... ¿Sabes? Cuando tu padre te hace las mismas bromas pesadas constantemente y te estás como... y casi le sale el automático. Pero es como, mira... Pero igualmente sí que... Bueno, A lo mejor que con es un poco esta, eso mezclado con el alivio. con esta abogada puedo conseguir un permiso en Navidad y nos vemos con tu hermano y la abogada, la princesa prometida. Estoy pensando, pero no decía Sí. que no quería salir. Un Sí, día. sí. ¿Ya sabes cocinar bien, hija? Bueno, Bueno, que cocine la abuela. Claro, estoy intentando aprenderme alguna de las recetas de galletas de la abuela. Eso sí lo echo de menos. Puedo intentar traer algunas galletas de la abuela. Vale. Le das la primera a la chica esta Angie y si ella se la traga, me traes el resto. No será posible, la primera se la llevará mi hermano y lo sabes. Está bien. Entiendo, es difícil. Años se tendrá que llevar la segunda. Sí. Ya mordida. Y te agarra un poco el brazo, no muy fuerte, porque le tiembla un poco la mano, pero ves que le sale una pequeña sonrisa sincera. Le voy a dar un achuchón y le voy a decir: venga, papá, estamos en remontada. Las cosas ya están yendo mejor, ¿vale?
Tú sabes que te quiero y que yo todo Yo lo que hago es por muchísimo. vuestro bien. Y nosotros te queremos muchísimo, papá. Y llora más. No, hombre, estamos mejor. Ah, Pues ¿en qué puedo ayudaros? Porque luego viene tu madre, que ha pedido un vis a vis. Yo no creo que esté para meneitos ahora. bueno. Pues tal vez lo que te pedimos es eso, no te vamos a forzar jamás a nada. A irte fuera excepto el día de Navidad. Sí, eso estaría muy bien. Dile a tu abogada que consiga eso. Pero le voy a poner la mano en el brazo y le voy a decir, pero sí que te pido un poquito de honestidad, ¿vale, papá? Simplemente por no ir las cosas a peor. Hija, es que yo estoy enfermo y mi enfermedad es muy dura. Yo la he vivido en mi familia y es duro. Y si estando aquí, pues no tendréis que verla. Papá, vosotros nos educasteis para ser fuertes. Y Para que tuvierais un buen futuro. Y yo estando aquí he conseguido mucho dinero para vosotros. pero no es el dinero lo que necesitamos, te necesitamos a ti. Pero yo no quiero que me veáis caer. ¿Y cuántas veces nos has visto caer para levantarnos, papá? Pero no es lo mismo, vosotros os caéis con mucha gracia. No, Sus hijos papá. quieren estar con usted y quieren disfrutar de su padre. Pero cuando cada vez voy a estar peor y peor. Bueno, pero es su decisión, ¿no cree? No. Papá, tú puedes decidir también cómo gestionarlo pero tampoco quiero que te sentencies, porque yo sé lo feliz que te hace estar en casa, sé lo feliz que te hacen esos dibujos de Aarón, los chistes en casa. Papá, tú eras siempre la alegría que teníamos en casa. Lo eras tú. Sabes que Deja que te demos un poquito de alegría. siempre me ha faltado algo. ¿El qué? Antes de estar con tu madre y se le empiezan otra vez a caer las lágrimas, yo tenía una hija. ¿La perdiste? La perdí. No sé si está viva, si no, qué pudo haber sido de ella. Desapareció. Fue una situación especial. ¿Cómo se llamaba su hija? Lucía, ¿Cuántos años más que yo tiene? ahora debería tener 24 años. ¿Cuántos años tenemos nosotras? Dilo. Dilo. Un yo tengo momento. 26. Un momento. Wait. Yo tengo 26 y soy Géminis. Importante. ¿Se encuentra bien, señora abogada? ¿Es usted mi hija? No se parece. No. ¿Qué color de ojos tenía su hija? Pues unos preciosos ojos claros azules. Ay, madre. No. ¿Qué pasa? No vamos a caer en suposiciones. No podemos caer en suposiciones con mi padre encarcelado enfermo. Tenemos que caer con hechos.
pero no suposiciones. Con padre encarcelado enfermo. Pero estamos creyendo que es Zafiro, ¿verdad? No, No. no. ¿Quién estás creyendo que es? ¿Queréis salir un momento fuera de la habitación para Ay, Dios, no, decirlo claro, delante de él? Sí, sí. Claro, sí, esto no puede ser telepatía. ¿Era hija solo de usted? Em, ¿O también de su madre? Quiero decir, para hacer una hija tienen que estar 2 personas. Gracias por esta aclaración. Es que no tuvimos la charla. Es la primera vez. ¿Y con qué edad desapareció? O sea, ¿con qué edad le perdió de vista? Uf, era Con era 10 años. muy chiquita. Aproximadamente, quizás, sí. Ujú. La vida es complicada. Y lo peor es que no sé si habrá dado la enfermedad. ¿Qué enfermedad? Mi enfermedad es hereditaria. Ajá. Por descartar, porque Lucía es un nombre súper común. La madre de su hija no se llamaría Betsabe. ¿Conoces a Betsabe? Conozco de Betsabe. Espinal, ¿verdad? Oh, yo no he dicho nada sobre ella. Solo he preguntado si la conoces. Conozco a su hija. Ah, sí. Y esa chica es feliz. Bueno, está pasando una etapa un poco regular, pero sí, yo diría que sí. Y se le pone una risa tonta a Angie. Está bien ahora mismo. Miro a Juana, es como que sí que es. Sí, está en el hospital, pero no por una enfermedad, sino por un accidente. Pero está bien. ¿Puedo salir a verla? A esa chica que es amiga tuya. Lo miro como. A ver. A ver. Juana, es posible que Crisa sea tu hermana. A ver. Esto lo he visto. No llores. A ver, técnicamente. No. Ay, Dios. Papá, igualmente no puedes ir a visitarla así. O sea, estas cosas hay que contextualizarlas. ¿Puede venir ella a verme? Bueno, no sé cómo de grave está en el hospital. Ahora está un poco grave, pero mire, si le parece... Pero puedo pedir que me lleven al hospital por mi enfermedad. Bueno, antes de que esté preparando Con mi ninguna abogada. fuga, vamos a hacerlo con calma. ¿Quiere ser usted mi abogada? Claro. Es que a lo mejor hay un conflicto de intereses porque, aunque usted no tiene nada que ver con esta Lucía, ella es mi pareja. Y te sonríe. Ah, espero que seas buena chica. Sí que lo es. Te va a hacer firmar otro contrato. Me hace firmar, sí. Voy a firmar más pactos aquí que en la campaña de los sábados. ¿Y cómo es? ¿Qué ha estudiado? ¿Dónde vive? Bueno, pues vive en la comuna, en un piso chiquito, pero muy bonito. Se dedica también, bueno, pues a lo que le va saliendo, pero canta muy, muy bien. Es muy buena. Y... Llora más. Es muy buena en los dos sentidos de la palabra. Y es muy buena. Y bueno, ha tenido una vida difícil también. Sí. Curiosamente la conocí también en la cárcel. Pero en mi caso fue injusto, en el suyo no es que fuera justo, es que pues es una rebelde con causa. Como su madre. Uh-huh. Bueno, os voy a decir la verdad, es mi hija.
Ah. Vaya. Sí, Le coge las manos a Juana. Es tu hermanastra. Tú no puedes heredar la enfermedad porque eres adoptada. Y tu hermano por mí también. Por mí también. ¡ay, qué forma tan increíble de decirlo! Las 2 últimas piezas de información me las dijo mamá hace poco. Ah, Sí, o sea que todo está bien, lo tengo procesado y os quiero igual. Lo tengo procesado. ¡Buah! Todo está bien. Todo está bien. eres una hija maravillosa. Siento mucho que te hayamos mentido así. Lo hiciste, a ver, igualmente para protegerme también. A mí me gustaría verte con tu hermana antes de que mi enfermedad empeore. Somos muy amigas. Me alegro. Y yo estoy bastante segura de que habrá alguna forma de organizar una visita. No se preocupe, déjelo de mi mano. Confío en ti. Nuera. Bueno. Acabo de decir novia por primera vez. Se está viendo grande esto. Vamos a Y calmarnos. todavía falta mi madre, tío. Ojo, estábamos hablando de la reunión de Navidad y ya está hecha. Sí. ¿eh? Su mujer sabe de la existencia de su hija. De su otra hija. No creo. Pues a lo mejor es buena opción que de momento seamos prudentes y no lo sepa tampoco. ¿Por qué? Sí. Por si acaso. Por si acaso. ¿No confiáis en mi mujer? That's a very good question. Sí, pero si tú no se lo has dicho también es por algo durante todo este tiempo, ¿no? No hablamos demasiado. Bueno, ni demasiado ni nada, porque es un... Ella es una mujer muy suya. Ella está a sus cosas y yo a la familia. Mira qué bien educada está Sí, mi pero niña bueno. Juana. ¿Eh? Y cuánto ejercicio ha hecho, que iba a equitación y a un montón de deportes. Está preparada para todo. Sí, está muy fuerte. Yo estoy ahora genuinamente preocupada por mi padre por otros motivos, ¿eh? No le vamos a sacar jamás información a este hombre. Que sí, está ya en el bote. Ya. Entonces, sobre esa información que nos va a contar. Cuando me traigáis a mi hija, os lo cuento. Estoy aquí. A mis hijas. Ah, De acuerdo. Vale. Vale. Quizás puedas conseguir que me permitan salir a un pequeño paseo para que ella no tenga que entrar aquí. A lo mejor me puedo poner ropa de calle y así ella no sabe que estoy aquí y que decís cualquier cosa. Sí, me intentaré ver que es más sencillo, si que vaya usted por una visita médica al hospital y se encuentren allí, o que venga ella aquí. Pero no le digáis nada. No quiero hacerle daño. Solo Que no le diga nada. ¿No? de que yo soy su padre. Pero sí podéis conseguir que se haga una prueba a ver si ha heredado la enfermedad. Espero que no. Verá, es que a lo mejor necesitamos más datos sobre qué enfermedad es para ver qué prueba le tienen que hacer. es la enfermedad de Huntington. También lo sabéis. No, esto no sé qué es. Lo supuse.
Sí, también lo sabemos, papá. Eres más lista de lo que pensaba, te he subestimado. Y se echa a llorar. Estoy muy orgulloso. Madre mía. Te quiero mucho, papá. Todo va a ir bien. Lamento no haber confiado en ti, pero es todo muy duro. Sí. Pero no tienes que pasar por esto solo, papá. Tal vez si vuelves a casa no tienes por qué pasarlo tan mal. Pero así no voy a poder trabajar y estando aquí, pues me aseguro de que vais a tener un futuro y una economía sana. No puedes vivir solamente de pagar por los crímenes de otros. Pero yo he vivido feliz. He estado con tu hermano, he visto lo mal que dibujabais, los adorables dibujitos que hacíais, ¿sabes? A Lucía le encantaba dibujar flores y os enseñé a dibujar algunas de ellas. Sí, ¿sabe que todavía conserva alguno de esos dibujos? ¿Así? Sí. Llora otra vez. Pero no llore, hombre, sí es bonito. Que mi hija haya guardado tanto tiempo uno de esos dibujos es una joya. Que no la cuide nada. Intenté hacerlo mejor con Juana y con Aarón, pero claramente es que me han tocado otras joyas para cuidar. Son la luz de mi vida. Y le coge la mano a Juana y la aprieta. Usted puede hacer lo que quiera. Entiendo que no quiera decirle que es su padre porque puede ser mucho que asimilar, pero creo que a ella le haría muy feliz encontrarse con usted. No sé si está preparada para conocer a un padre que supongo que pensará que la abandonó y que está encerrado en la cárcel por un asesinato y además está enfermo. Bueno, quiero decir, ha pasado por mucho. A mí también, yo también estuve en la cárcel por un asesinato que no cometí, como sospecho que es su caso. Así que no tiene de qué avergonzarse de qué, de quererla. Petan en la puerta. Señor Manuel, subís a vis. Está aquí su mujer. Ups. Bueno, pues me tengo que ir a la otra sala. Me avisas cuando tenga la cita con Lucía. Uh-huh. Y todavía temblando, te abraza. Un placer conocerte y bienvenida a la familia. Un placer conocerle también. Y luego abraza a Juana, acaricia su mejilla contra la suya y dice: te quiero mucho, hija. Espero que Te quiero mucho. puedas perdonar todo esto. No tengo nada que perdonar, papá. Pero Sí. si prefieres te digo que está todo perdonado, pero no hay nada que perdonar. Te mira con ¿Seguro que no quieres que vaya contigo? ¿A Luis Avis? Sí. No sé qué quiere tu madre, la verdad. No, supongo que querrá hablar o preguntarme algo. Supongo que tendrá problemas económicos o algo que no encuentra por la casa, estas cosas. Como de la casa me encargaba yo. ¿Mamá quiere que tú sigas aquí? A tu madre le parece bien. Porque te llegó lo que te envié, ¿verdad? Sí. Ay, es verdad, esa ¿Estás parte se me seguro? había olvidado. Pues eso es Ese dinero lo importante. tuve que dar. ¿Cómo Pero queda? eso no se lo voy a decir. Ah. No, eso no lo digo. Eso lo digo. Eso después. En el café postcárcel. Papá, ¿seguro de que no quieres que entre contigo y con mamá? Tal vez así mamá también se ablanda un poco más. Tu madre no sabe lo que significa esa palabra, hija, y te da unos golpecitos en el hombro. No te preocupes, seguro que llega ¿Qué es lo que preciosa. quieres tú? Yo quiero no daros sufrimiento, hija.
Solo que me recordéis cuando erais pequeños, cuando lo pasábamos bien, cuando íbamos de excursión, cuando pintábamos esos dibujos, los buenos momentos y lo mucho que os he querido y que os quiero y que os querré siempre. A los 3. Y a tu madre también. Sí. No te preocupes, voy a entrar contigo. Anda, tira. Se lo van a comer vivo. No. Y el guardia agarra a tu padre y dice, bueno, nos vamos, caballero, al vis a vis. En el vis a vis puedo estar yo, soy su hija. Como no pagues más que quien ha pagado por el vis a vis, ¿no? ¿No podemos estar en un vis a 3? Te extiende muy ampliamente la mano. Ay, Dios. Yo no sé si tengo dinero, pero si tengo algo te lo dejo. Mucho dinero es lo que se está pidiendo. Ya, me imagino. Ya, es que yo ya no sé si tengo tanto dinero. Puedo dar un bocata. Y si le choco las 5. Le hago. ¡Ay! Tú tenías sonrisa encantadora. A ver si cuela. Sí, me pone la mano y le hago las cosquillitas encima. No, sí, voy a tirar de mi sonrisa encantadora. Para algo me lo puse. No me quiere. No ha estado mal la tirada, pero no ha sido suficiente. Pues allí de fondo, mientras lo van llevando y dicen, chiquilla, quizás puedas conseguir un vis a vis en otro momento. Veis a esta mujer. Uf, tengo una curiosidad que me muero. ¿Ah? Es guapísima, la verdad. ¿Pensabas que tenía cara de perro o qué? Ahora va detrás. No quiero a la hija, quiero a la madre. Ok. Está analizando. Vale, pues os invitan amablemente a salir de prisión. Y entiendo que como se ha alargado de hecho media hora la sesión, pues lo dejaremos aquí con la cara de Zupe de what the fuck.